Cuando logran producir una mínima cantidad de medicamentos, lo que hacen es que priorizan los hospitales. Hay un sistema de importación abierto, diferentes marcas, diferentes precios. Es increíble cómo las cosas han cambiado en apenas 10 años. Ya no encuentras esos medicamentos básicos. ¿Por qué? Porque yo fui parte de ese pueblo que pasó muchísimo trabajo para poder conseguir medicina. Por lo tanto, me siento con todo el derecho y la voz para hablar lo que yo quiera y entienda aquí en mi canal. Hola familia, bienvenidos un día más al canal. Cuando les hice el video contándoles cómo había sido mi experiencia teniendo un bebé en Cuba y aquí en República Dominicana, una de las cosas que yo le mencionaba a ustedes era el hecho de que aquí en la farmacia tú encontrabas todos los medicamentos que necesitaras, ya sea en mi caso que tuve una cesárea y me mandaron muchos medicamentos para la recuperación, o los medicamentos para el bebé, vitaminas y demás. Y también la fórmula, que eso era algo que en Cuba yo no tuve esa posibilidad, ya que allá no venden fórmula, es muy caro, muy difícil de conseguir. Y ustedes me dijeron en ese video que por qué yo no hacía un video hablando de cómo eran las farmacias en Cuba y cómo eran las farmacias aquí en República Dominicana. Yo no lo había hecho porque quería como que investigar un poquito más para poder hablar con fundamento a la hora de yo poder hablar en un video sobre cómo son las farmacias en Cuba y cómo son las farmacias en República Dominicana. Porque no es simplemente venir aquí y decir, sí, en Cuba no hay medicamentos y en República Dominicana hay medicamentos. Pues voy a explicar el por qué desde mi punto de vista, lo que he visto y lo que he percibido hasta ahora. Antes de comenzar el video, quiero aclarar dos cositas. La primera es que hay personas que me dicen, no compares Cuba con República Dominicana porque es evidente la diferencia. Soy cubana, he vivido toda mi vida en Cuba, ahora hace casi 2 años vivo en República Dominicana y hago videos precisamente hablando de mi experiencia, mi blog, mi día a día, cómo me va. Entonces por eso hago este tipo de videos. No es que estoy comparando para competir entre países, simplemente estoy dando mi punto de vista y estoy dando a conocer pues las cosas que yo he vivido allá y que ahora estoy viviendo aquí. Y lo otro es que algunas personas, sobre todo cubanos, me han comentado, me han dicho de que estoy denigrando a mi país, y yo quiero aclarar que no estoy denigrando a mi país, simplemente estoy hablando de la realidad que se vive allá, realidad, no estoy diciendo ninguna mentira. ¿Por qué? Porque yo fui parte de ese pueblo que pasó muchísimo trabajo para poder conseguir medicina. Y yo sé que por supuesto todos los cubanos no viven igual, algunos no entienden esa realidad porque simplemente no sufren esa realidad. Así que yo sí viví esa realidad, mi familia todavía está viviendo esa realidad, por lo tanto me siento con todo el derecho y la voz para hablar lo que yo quiera y entienda aquí en mi canal. Dicho todo esto, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Yo recuerdo que cuando yo era chiquita, que mi mamá me llevaba a los policlínicos porque yo me enfermaba por alguna fiebre o algo, siempre que le recetaban algo, ella simplemente iba a las farmacias y compraba los medicamentos y siempre encontraba todos los medicamentos. En Cuba, en los policlínicos que hay en cada municipio, al lado de los policlínicos siempre va a haber una farmacia. Y antes, uno simplemente iba a la farmacia y encontraba los medicamentos así básicos. Eso yo creo que hasta el 2012 por ahí todavía uno iba a la farmacia y compraba vitamina, Multiví. Había una vitamina que se llamaba Multiví que siempre que uno iba a la farmacia, en mi caso yo estudiaba, cuando estaba en el pre, estudiaba al lado del policlínico y siempre mi mamá me decía, cuando tú pases por la farmacia, cómprame Duragina, cómprame paracetamol, a ver si llegó. Los medicamentos, ese tipo de medicamentos entraban los jueves. Hoy en día, tú vas a las farmacias, ya sean las que están al lado del policlínico, ya sean la provincial o las que sea, y no vas a encontrar ningún medicamento. Las farmacias van a estar vacías, los estantes los vas a encontrar vacíos.
Y nada, lo que vine a buscar esto no lo hay. Así que seguir buscando a ver qué aparece en otra farmacia, porque aquí no hay nada. Bueno, no sé si muchos de ustedes conocen que la salud en Cuba es gratuita. No sé si quieren que le haga un videito de eso más adelante, pero los medicamentos sí hay que pagarlo. Aunque por lo general son bastante baratos teniendo en cuenta lo que se cobra aquí, que no es mucho, y ya les hice un videito sobre eso. Aquí las farmacias son abastecidas y administradas por el gobierno. Aquí no existen las farmacias privadas ni nada de eso. En esa farmacia lo que venden son medicamentos liberados y por receta, como en todo el mundo. Pero aquí está el problema, porque como la mayoría de las cosas en Cuba, estos medicamentos se encuentran casi siempre en falta, por no decir siempre. Y es que realmente son los medicamentos, principalmente los medicamentos de alta demanda. Y conseguirlos en la farmacia se hace muy difícil, por lo que te ves obligado a comprarlos en el mercado negro a altos precios. Y no se vayan a imaginar que las farmacias de aquí en Cuba son como las de su país, que probablemente no solo tengan medicamentos y estén abastecidas, sino que también vendan otras cosas como termómetros, aparatos para tomar la presión, vendajes, etc. No, aquí en Cuba no venden nada de eso. En la farmacia solo encontrarás medicamentos, y como ya les dije, siempre en falta, o jarabes naturales y cosas así, cuando encuentras. Y es que cuando llega medicamento a la farmacia no se puede imaginar la fajazón que se forma, que muchas veces personas salen fajadas. Así que se pueden imaginar. Esta es otra farmacia. Vamos a entrar a ver qué hay. Tercera farmacia a la que vamos hoy, creo que está cerrada. Porque no hay, miren, nada de medicamento. Sí, tercera farmacia. ¿Qué por gusto? Es increíble cómo las cosas han cambiado en solo 10 años. En solo 10 años Cuba no parece Cuba. Ya no encuentras esos medicamentos básicos, ya no encuentras medicamentos ni para bebés, ni para ancianos. Muchas personas simplemente dependen de remesas y si no tienen familia en el exterior que le mande remesas, entonces tienen que depender de inventos, de trueques, de comprar a sobreprecio para poder acceder a esos medicamentos que necesitan. En Cuba no hay farmacias privadas, todas pertenecen al Estado. Ahora, sin embargo, aquí en República Dominicana tú vas a encontrar muchísima variedad de farmacias de diferentes entidades, ya sean privadas o ya sean del Estado, como las famosas boticas, creo que se dice. Y en esas farmacias tú encuentras todos los medicamentos que necesitan, insumos médicos, tienen variedad de productos, medicamentos, vitaminas y accesibilidad a las 24 horas del día. Hay un sistema de importación abierto, diferentes marcas, diferentes precios, buena logística de distribución que asegura que las farmacias estén surtidas. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué en Cuba hay tanta falta de medicamentos habiendo tantos científicos profesionales preparados como para producir sus propios medicamentos? Y es por la falta de dinero, por la falta de recursos para producir medicamentos a gran escala. Dependencia de importaciones de materia primas, prioridad para hospitales y no para farmacias minoristas. Cuando logran producir una mínima cantidad de medicamentos, lo que hacen es que priorizan los hospitales porque en los hospitales los medicamentos son gratis. Si tú estás enfermo y llegas al hospital y tienes un dolor de cabeza fuertísimo que no se te quita, te ponen una inyección o algo y te la quitan. Pero muchas veces ni siquiera en estos hospitales están los medicamentos. Yo tengo un tío que está muy enfermo y él tiene que estar yendo constantemente a la clínica en Santiago porque no hay medicamento para él poderlo comprar en la farmacia. Entonces él tiene que ir a los hospitales para que le suministren estos medicamentos allá. Y muchas veces él ha llegado y ni siquiera
en los hospitales tienen los medicamentos para poderle poner los medicamentos. También problema logístico, transporte, distribución, energía, el bloqueo y las sanciones que dificultan también comprar en el exterior. La ciencia no es lo mismo que la producción industrial masiva. Por eso es que se pueden crear vacunas, pero no se pueden surtir las farmacias todos los días. Las cosas se empeoraron después de la COVID-19. Sin embargo, los científicos en Cuba crearon su propia vacuna en contra del COVID-19. El país centró todos sus recursos para esto, pero no es lo mismo cuando se enfocan solamente en eso, cuando enfocan solamente los recursos en crear una vacuna, en cuando tienen que crear medicamentos para surtir todas las farmacias todos los días con varios medicamentos, no tienen abasto para eso. Tú llegas a la farmacia y preguntas por cualquier medicamento y simplemente te dicen, no hay, tiene que esperar que llegue. Cuando llegan? El próximo jueves. Cuando tú vas el próximo jueves, no llegó el camión, no había transporte para poder traer los medicamentos. Y así van pasando los años y cada vez va empeorando esta situación y los mayores afectados es el pueblo. Hay personas que no tienen la posibilidad de poder recibir alguna remesa de afuera. Hay personas que no tienen la posibilidad económica para poder comprar los medicamentos que necesitan a sobreprecio. En mi caso, yo que tengo mi familia en Cuba y que vivo aquí en República Dominicana, que yo puedo ayudar a mi familia, cada vez que voy a enviar un paquete o algo, lo primero que priorizo siempre es eso, los medicamentos, conseguir los medicamentos para poder mandar a mi familia, que si medicamento para la presión, que si medicamento para los dolores, para mi mamá que tiene dolor en el brazo, para mi abuela, para mi papá, las vitaminas para mi hermano. Siempre tengo que estar pensando en todos los medicamentos que ellos pueden necesitar en un futuro. Ahora mismo mi bisabuela está muy enferma. Como les mencioné, tengo un tío que está muy enfermo y a él le han mandado medicamentos que no ha podido conseguir en ningún lugar y él todos los días sufre de los dolores porque no puede conseguir los medicamentos y es bastante difícil el hecho de tú saber que estás enfermo, que tienes dolor y que no sabes o no tienes cómo curarte, no tienes cómo aliviar ese dolor. Es bien difícil. Y a pesar de que la prioridad es surtir los hospitales, como les mencioné, muchas veces ni siquiera en los hospitales tienen para poder atenderte. Tienes un familiar que depende de una operación y cuando llegas al hospital te dicen no hay guantes, no hay jeringuilla, no hay anestesia. ¿Y qué uno tiene que hacer? Pues conseguir los guantes, conseguir la anestesia, conseguir la jeringa, conseguir todo para llevarlo y que entonces te puedan operar. Ahora, ¿por qué en República Dominicana sí hay medicamentos? ¿Por qué aquí yo sí encuentro todos los medicamentos para poder enviar a mi familia? ¿Por qué? Porque aquí hay competencia, porque aquí hay un sistema privado. Aquí la economía es abierta y es fácil importar productos. Hay una logística moderna de transporte y distribución. Las farmacias están bien equipadas y abiertas las 24 horas del día. Hay diferentes precios con más opciones para la gente. Y eso es algo que yo me sorprendí muchísimo cuando llegué aquí. Como vengo de ese sistema que le estoy comentando y como vengo de esa situación difícil que pasé allá, yo aquí, bueno, sí sabía que iba a encontrar los medicamentos en la farmacia, pero dada mi experiencia allá, aquí no sabía que iba a ser como que tan buena. Por ejemplo, cuando yo di a luz, yo recuerdo que la doctora me había mandado algunos medicamentos para los dolores y eso, y a mí me dieron de alta como a las 4 de la tarde y ese día estaba lloviendo muchísimo y Yadir tenía que salir a comprar los medicamentos y ya era tarde, eran como las 9 y él me decía, ¿ahora qué yo voy a hacer? Tengo que esperar hasta mañana para poder comprar los medicamentos porque nosotros no sabíamos que íbamos a encontrar farmacia abierta a esa hora y nos pusimos a buscar en internet, en Google, y había farmacias abiertas a esa hora y nosotros abiertas las 24 horas. Hay farmacias que sí cierran a las 9 o 10 de la noche, pero hay algunas que están abiertas las 24 horas del día. Esa fue la primera experiencia que tuvimos, pero después, mucho tiempo después, nos pasó a la hora de comprar la fórmula del bebé, porque hasta el mes nosotros le dimos la fórmula líquida. Y entonces nosotros íbamos siempre, cada vez que se le acababa, a comprarla.
Pero un día hablando con mi amiga Laura, del canal de Olacer, ella me dice, mija, pero ¿y ese trabajo que tú estás pasando? Pide delivery. Yo lo menos, fíjense, eso lo vine a descubrir un año después viviendo aquí en República Dominicana. Lo menos que me imaginaba era que las farmacias aquí iban a tener servicio de delivery. Yo digo, pero caballero, de verdad que yo tengo que aprender muchísimo, porque tú sabes lo que yo llevo un año viviendo en República Dominicana y nosotros pasando trabajo yendo hasta la farmacia cada 5 días para comprar las cosas. Al día de hoy, por supuesto que ya yo no paso ese trabajo. Cuando yo necesito la fórmula, yo simplemente pido mi delivery y digo, por favor, necesito esto y esto, y ellos me lo llevan. O incluso cuando tengo la consulta con el bebé en el pediatra cada mes, siempre me recomiendan vitaminas para el bebé, y yo simplemente cojo la receta y se la pido a la farmacéutica. Y también aquí hay boticas, que esto pues lo aprendí en mi proceso de embarazo. Todas estas cosas que yo les cuento las he aprendido más bien en mi proceso de embarazo, porque como he tenido que comprar vitaminas y todo el tiempo que yo hacía, iba a las boticas. En las boticas los medicamentos son un poquito más económicos. Las boticas son farmacias del estado y ahí consigo los medicamentos muy económicos. En Santo Domingo hay un lugar que se llama Villa Consuelo. Hay un cubano que él es youtuber, que tiene un canal de YouTube que se llama El Dominico Cubano Esteves. Él se llama Carlos, pero el canal de YouTube se llama El Dominico Cubano Esteves. Y él trabaja como en ese lugar de Villa Consuelo, y él siempre dice que ahí van muchísimos cubanos cuando viajan aquí a República Dominicana de vacaciones y eso, y ahí van muchísimos cubanos a comprar medicamentos para poder enviar a su familia, y ahí consiguen muchísimos medicamentos, compran por cantidad y a precios muy económicos para poder mandar a su familia. La ventaja ahora es que en Cuba tú puedes llevar medicamentos y como que no te limitan en ese sentido, porque antes eso también era un problema, tú no podías llevar la cantidad de medicamentos que tú quisieras. Sin embargo, eso es algo que hoy en día ya lo han permitido. Parece que ellos dijeron, ya que la situación está tan difícil, por lo menos vamos a permitir que puedan entrar con los medicamentos. Pero eso también ha dado paso a que muchas personas lo que hagan es que viajan a otros países y compran medicamentos por cantidad para entonces llegar a Cuba y venderlo, no sobrevenderlo a un precio tan alto que no sea accesible para muchas personas. Yo valoro muchísimo todas las oportunidades que tengo hoy en día. Yo siempre lo digo, y aquí en este canal yo soy completamente sincera con ustedes, y yo siempre estoy hablando aquí con ustedes, me estoy sincerando y siempre estoy dando mi punto de vista. Y esto es una de las cosas que también valoro desde que estoy en República Dominicana, el hecho de que no paso trabajo a la hora de poder comprar los medicamentos, y sobre todo ahora que tengo un bebé y que tengo que comprar los medicamentos para él, las vitaminas y también la fórmula, que esto es algo que seguramente ustedes pensarán que soy como que muy repetitiva, pero de verdad que yo agradecidísima de verdad de que mi hijo pueda tomarse la fórmula, que es leche, pero no paso trabajo para comprarlo. Y no es una leche cualquiera, no es que ya leche por tomar y ya. Por supuesto, siempre es importante la lactancia, siempre es importante. Y yo, pues hasta ahora he mantenido la alimentación mixta, tanto de lactancia, pero también de la fórmula. Y yo eso no lo pude hacer con mi hijo mayor. Definitivamente yo no pude hacer eso con mi hijo mayor, y yo pasaba muchísimo trabajo porque cada vez que se me acababa la leche que podía comprar en las bodegas, no sabía qué hacer, no sabía qué darle, y esa leche no tiene ni siquiera la mínima cantidad de vitaminas que tienen las fórmulas. Entonces por eso estoy muy agradecida, porque sé que lo estoy alimentando bien. Sé que justo ahora que ya él tiene 5 meses, ya yo le estoy dando, o estoy empezando a darle la alimentación complementaria, y que no voy a pasar trabajo. Sé que ahora me voy a ir del punto que estoy hablando de la farmacia, pero bueno, también es importante aquí hablarlo y aclararlo. No voy a pasar trabajo a la hora de empezar a dar la alimentación complementaria a mi bebé, porque puedo darle esta alimentación, puedo decir, bueno, hoy le voy a dar zanahoria, mañana le voy a dar pollo, mañana le voy a dar papa, mañana le voy a dar esto, e ir probando cada día sin escasez. Por eso estoy agradecida. Voy a tratar ahora de ir a una farmacia
para poder grabar más o menos cómo son las farmacias aquí en República Dominicana, por si eres cubano y nunca has podido salir de Cuba y estás viendo este video, para que veas cómo son las farmacias aquí, para que tengas más o menos una idea de lo que yo estoy hablando. Recuerden que en este video yo cuento de la realidad que se vive hoy en día en Cuba. Y este video es precisamente para informar y para dar voz a los que no pueden hablar. Yo no sé si las cosas van a mejorar, yo no sé si en algún momento de la vida las farmacias van a estar surtidas y van a tener los medicamentos que el pueblo necesita. Yo no sé si eso va a pasar, pero tengo que hablarlo. Y si yo puedo ser ese pilar o esa voz para esas personas que simplemente están pasando por esa situación y no pueden hablar y no pueden decirlo, pues lo voy a hacer. Porque yo sé que algún cambio debe de haber. Espero comentes tu experiencia, ya seas cubano o dominicano, no importa, comenta y dame tu opinión. Y en los supermercados también encuentras medicamentos. En todos los supermercados aquí tú vas a encontrar medicamentos que no necesitas comprar con receta. Medicamentos básicos, vitaminas. Miren aquí esto que en Cuba no lo hay para nada, que es Vaporú. Esto en Cuba tú no lo vas a encontrar para nada en ningún lugar. Ay, miren esto, qué rico. Esto es como cuando tú tienes gripe, tú lo hueles y se te quita como la visión. Miren aquí también protector solar, que en Cuba esto en la farmacia tampoco lo venden. También hay aquí como para hacerte skincare, toallitas para quitarte el maquillaje. Y estamos en un supermercado. Ahora mismo no estoy en la farmacia, así que imagínense ustedes. Y bueno, estoy aquí ahora en una farmacia privada. Estos son condones. ¿Desde cuándo yo no veía un condón de eso? Y antes de despedir, recuerda suscribirte a mi canal. Al día de hoy que estoy grabando este video ya me falta poquito para llegar a los 60,000 suscriptores y me he dado cuenta que la mayoría de mis videos hay un 50% de personas que lo ven y no están suscritas. Por favor, así me apoyan muchísimo. Y suscribirse es gratis, gratis. Muchas personas piensan que hay que pagar por suscribirse y la verdad es que no tienen que pagar nada. Simplemente le tocan el botoncito, se suscriben y ya. Ahora sí voy a despedir. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!